Este es un ejercicio de química del tema de redox. Dice la siguiente reacción ajustada: el cobre con el ácido sulfúrico que da sulfato de cobre 2, dióxido de azufre y agua. Reacción que ya está ajustada. Me pregunta cuál es la especie oxidante. Recordad, cuando tenemos un proceso redox, vamos a asignar a cada elemento lo que se llama el número de oxidación. Los elementos sueltos, en este caso el cobre, o las moléculas X2, como el H2, O2, N2, etc., tienen número de oxidación 0. El oxígeno tiene número de oxidación -2. Pero hay 4 oxígenos, por tanto, -8. El hidrógeno es +1. Hay 2 hidrógenos, por tanto, +2. El H2SO4 es una especie neutra. Por tanto, los números de oxidación sumados han de dar 0. De ahí que el azufre sea +6. En este caso, tenemos que el cobre es 2+, puesto que esto es el sulfato de cobre 2. Y aquí, si el oxígeno es -2, hay 2 oxígenos total, -4, -4, pues para mantener la neutralidad del SO2, el azufre es +4. He puesto simplemente el del cobre, puesto que ya veo que el cobre es uno de los elementos que cambia su número de oxidación. El cobre pasa de 0 a 2. Su número de oxidación aumenta. Si el número de oxidación de un elemento aumenta, es obvio que se está oxidando. Por tanto, esto es una oxidación. Y recordad, lo he explicado en muchos otros vídeos que encontraréis en la web academiaalcover.es. En la oxidación aparece el reductor. El cobre es, por tanto, el reductor. Recordad que es una oxidación. El cobre ha perdido electrones. Por eso ha pasado de 0 a +2. Al perder electrones, el cobre hace que esos 2 electrones que ha perdido haya otro elemento que los capte. Por tanto, si el otro elemento capta electrones, se va a reducir gracias a los electrones del cobre. Por eso el cobre es un reductor. Pierde electrones, luego se oxida, pero esos electrones son aprovechados por otro para ganarlos, para reducirse, y por tanto el cobre es un reductor. ¿Qué otro elemento cambia de número de oxidación? El azufre, que pasa de +6 a +4. +6 más 4, el número de oxidación disminuye. De 6 a 4, obviamente hay una disminución. El número de oxidación se reduce. Por tanto, es una reducción. Y con el mismo juego de palabras, si es una reducción, entonces el oxidante es el azufre, que se encuentra en forma de ácido sulfúrico. Por tanto, el oxidante es el ácido sulfúrico. Y así es como debemos razonarlo. En el apartado B me pregunta que calcule el volumen de SO2 que se obtiene a partir de 12,71 gramos de cobre, medidos el volumen de SO2 a 27 grados centígrados y 750 milímetros de mercurio. Es un problema de estequiometría muy sencillo. Cantidad conocida, los gramos de cobre, que con la masa atómica del cobre los pasamos a moles. ¿Por qué pongo los gramos aquí abajo? Para simplificarlos con los de delante. Mirando los números del ajuste, observamos que un mol de cobre produce un mol de SO2. Y ese es el siguiente factor de conversión
para cambiar de sustancia. ¿Por qué pongo el mol de cobre abajo? Para que se vaya con este. Ya tengo los moles de CO2. Entonces podré ir ya a la fórmula P por V igual a N, que es el número de moles, RT, para calcular el volumen. Por tanto, operando esto, nos queda 0,2 moles de CO2. Según la fórmula, P por V igual a nRT, la ley general de los gases, la presión la paso dividiendo y así ya tengo despejado el volumen. Número de moles, aquí calculados, 0,2, la constante de los gases, 0,082, la temperatura 27 grados centígrados pasados a Kelvin, por eso le sumamos 273, y abajo la presión, que está en milímetros de mercurio, hay que pasarla a atmósferas dividiendo por 760. Efectuando esta operación nos sale 4,99 litros de CO2. Por último me da esta reacción química el nitrato de plata, que reacciona con el cloruro de sodio produciendo cloruro de plata y nitrato de sodio. Esta reacción me pregunta si se trata de un proceso redox. Recordad, el oxígeno es menos 2, por 3 menos 6. La plata tiene valencia 1 y los metales siempre número de oxidación positivo, por tanto a la plata más 1. Para que esta especie sea neutra, si aquí hay un menos 6 y aquí hay un más 1, entonces el nitrógeno debe de ser más 5. El sodio tiene valencia 1 y es un metal, por tanto, número de oxidación positivo. Valencia 1 para un metal, pues número de oxidación más 1. Para mantener, insisto, que esto sea neutro, el cloro ha de ser menos 1. Lo mismo aquí, plata más 1, cloro menos 1, sodio más 1, oxígeno menos 2 por 3 menos 6, nitrógeno más 5. Observamos que la plata mantiene su número de oxidación, el nitrógeno es 5, sigue siendo 5, el oxígeno es menos 2, sigue siendo menos 2, el sodio es más 1, sigue siendo más 1, y el cloro es menos 1, sigue siendo menos 1. Por tanto, no hay cambios en los números de oxidación, por tanto, este proceso no es un proceso redox. El de arriba sí lo era, pues ha habido cambios en el cobre y en el azufre. Si queréis ver más vídeos acerca de este tema o sobre cualquier otro tema de matemáticas, física o química, entrad en el canal Academia Alcover, suscribíos de forma gratuita o visitad la web academiaalcover.es.